Bueno, vamos a seguir ahora con la próxima invitada a, a esta segunda jornada de ESI de la Escuela Mariano Acosta. Vamos a esperar que Ailén ingrese al vivo. Vamos haciendo... Ahí estás, Ailén. Invitar. Listo. A ver si si va. Espera, ¿eh? Hola, Nicolás. Hola. Buenas, Hola, buenas. Ailén. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Antes de que te presente, te comento, te veo un poco pixelada. Ahí está, Mm, ahí está. ¿Ahí me ves Si mejor? llegara a ralentizar, si os llegara a tener mala señal, reiniciamos y nos volvemos a llamar, así que tranqui. ¿Eh? Ahí te veo genial ahí. Dale. Bueno, primero Yo te veo agradecer. pixelado, pero es un ratito y un ratito, me parece. ¿Cómo? Yo te veo pixelado, pero es un ratito y un ratito. Va y Bueno, viene. bueno, te voy a presentar en esta jornada de Mariano Acosta, esta segunda jornada de educación sexual de Mariano Acosta, que en realidad es para el Mariano Acosta, pero es para quien quiera, porque esto quedará subido, no solamente quienes ingresen ahora. En realidad es una persona que quiero mucho, es profesora, se llama Ailén Ballesteros, es antropóloga. No conozco muchos antropólogos o antropólogas. Bueno, trabaja en el Ministerio de Salud, ¿sí? De la provincia, en Dirección de Atención y Prevención de la Violencia de Género, pero ante todo es una persona que quiero mucho. Y le propuse que nos podíamos encontrar para hablar un poquito en esta jornada de ESI de la violencia de género y de la posibilidad de pensar la deconstrucción de roles en este aislamiento social que estamos viviendo. No sé si nos va a dar el tiempo, Ailén. Somos muy ambiciosos y ambiciosas. Somos Bueno, ambiciosos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿cómo te agarra esta cuarentena? ¿Cómo te agarra esta pandemia? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En lo particular, yo soy de Capital Federal, trabajo en La Plata, en el Ministerio de Salud hace casi 13 años ya, desde muy chiquita. Eh, Así que desde el 13 de marzo estoy realizando las tareas en mi domicilio, hace Claro, mucho, claro, mucho tiempo. Atravesada, bueno, como todos y todas, digo, por esta época de incertidumbre, uh-huh, con incertidumbres personales, con incertidumbres profesionales, claro, digo, tal vez claro, hoy la única certeza es el aislamiento, ¿no? claro. Claro. Bueno, con Ailén trabajamos mucho, pero ya no en la escuela, sino en el hospital, ¿no? En el hospital donde yo trabajo, la conocí, Ailén, me abrió el mundo a bibliografías nuevas, autores nuevos, y hicimos un laburo muy interesante en el pabellón donde yo trabajo, en uno de los pabellones donde yo trabajo. Hicimos un trabajo muy interesante con los pacientes, ¿no? Dentro del hospital psiquiátrico. eh, y realmente de ahí te conocí, por eso te invité. Y una de las cosas que quería preguntarte es cómo estás vivenciando esta situación de pandemia y qué relación encontrás con la violencia. ¿Qué está pasando con la violencia en sí hacia las mujeres o personas trans? Mira, hay dos cuestiones que me parece que son destacables en este momento en cuanto a violencia de género y cuestiones que tienen que ver con la inequidad de género, ¿sí? En primer momento, obviamente las situaciones de violencia de género del aislamiento se recrudecen, digo, nos encontramos con muchas mujeres que conviven 24/7 con su agresor, digo, esto limita mucho las posibilidades de pedir ayuda, ¿sí? En esta línea, tanto el Ministerio de las Mujeres de Nación como el de provincia están buscando dispositivos un poco más sutiles y más accesibles para brindarles herramientas de ayuda a estas mujeres, eh, a estas personas que sufren violencias basadas en género. En este sentido también
podemos pensar no solo la violencia de género, sino también el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Digo, todo lo que es violencia recrudece en el encierro, ¿sí? Claro. Y acá hay algo que dijo Rita Segato no hace mucho en un conversatorio, digo, la virtualidad nos da la posibilidad de estos conversatorios magnánimos que de otro modo no podríamos asistir, ¿no? Rita habló del casa adentro y el casa afuera. Digo, y esto me parece que es un poco lo que nos pasa a muchas mujeres profesionales, como esta división donde antes, digo, teníamos la esfera de lo laboral por fuera de la esfera de lo doméstico, digo, como el casa afuera y el casa adentro se han unificado, digo, y cómo Claro, claro. estamos las mujeres completamente sobrepasadas, digo, UNICEF Argentina sacó una cifra hace muy poquito de que el 51% de las mujeres se encuentra sobrepasada por las tareas de cuidado y las cuestiones de tareas domésticas. Pensemos que están cerrados los colegios, están cerradas las guarderías, digo, y normalmente, entre comillas, digo, es la mujer quien asume estos roles de cuidado y de las labores domésticas, ¿no? Entonces, bueno, Vos es un sabés, momento muy Ailén, difícil. sí, Elena, hay algo ahí que me parece como importante hasta pensarlo, que me interesa mucho lo que decís, porque hasta incluso si lo pensamos por fuera de la pandemia, en general, existe la creencia de que cuando, suponete, ¿no? Una pareja heterosexual tiene un hijo, cuando ese hijo se enferma, quien falta al trabajo es la mujer. Digo, porque está Ujú, como preestablecido que quien sabe de cómo tiene que atender al nene es la madre. Y digo, no necesariamente tiene que ser la mujer. Digo, hay como una cantidad de constructos a deconstruir y a desarmar, como este, ¿no? Seguramente que muchas ujú, mujeres que están en su casa en cuarentena están con hijos, están con hijas, están con marido y pueden hacer las tareas. ujú. Sí, sí, acá me parece que por lo menos yo siempre trato de distinguir tres conceptos que parece que van de la mano, digo, tres definiciones que son la de sexo, género y orientación sexual, ¿no? Digo, como si todo fuese la Ah, misma cosa y claramente no es la misma cosa. Digo, cuando hablamos de claro, sexo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la genitalidad, con lo hormonal, digo, que tienen que ver con lo biológico. Cuando hablamos de género, hablamos de constructo social, como vos decís. Digo, es un conjunto de oportunidades, de características, de expectativas sobre el ser varón y el ser mujer que están asignadas a una sociedad en un momento histórico y político, ¿no? Eh, claro. no ser mujer y ser hombre es lo mismo en todas partes del mundo. Ni siquiera vamos a pensar en esta dicotomía tan fácil que se dice, no, pero las mujeres en Medio Oriente, no, no es lo mismo ser mujer hoy en Capital Federal, siendo Ailén Ballesteros, por ejemplo, una profesional que vive en el medio de la capital, ¿no? Y tiene trabajo, que ser una mujer de mi misma edad, de 32 años, en medio del impenetrable chaqueño, ¿no? Digo, pensemos hoy en esta misma hora cómo el contexto, digo, va a afectar estas construcciones, ¿sí? Y por otro lado está la orientación sexual, que es la búsqueda de placer y deseo a partir de las emociones, ¿sí? De esta búsqueda de placer que no tiene que ver solo con lo sexual, sino también con el divertimento, ¿sí? Construido socialmente, parece que estos tres conceptos son una misma cosa, pero no es así. No, Digo, y cuando hablamos de lo que está construido, desde las ciencias sociales lo vemos de esta manera, todo lo que está construido se puede construir, ¿sí? Porque está construido, porque es un producto del hombre. Del hombre, claro, estoy claro. diciendo, estoy haciendo hincapié en del hombre, digo, cuando hablamos de estas cuestiones. Digo, porque acá las voces de las mujeres, de identidades disidentes, estuvieron silenciadas en estas construcciones. Digo, recién ahora empiezan a brotar. ¿Sí? Recién ahora estamos hablando de los últimos 30, 40 años, ¿no? Donde la perspectiva de género empezó a tener otra relevancia. ¿Sabés que estoy viendo que se está pixelando y se está escuchando medio mal porque por ahí es la hora de más tránsito? Por ahí agradecería que quienes estén en la charla comenten si se escucha bien, si está pixelado, para, porque lo Deditos importante arriba, es que deditos abajo.
¿Eh? Mientras ¿Dedicos tanto te arriba o pregunto, dedicos abajo? no, que simplemente que si se escucha y se ve. En esto que planteas, Ailu, está la división sexual del trabajo, hay una división del laburo, ¿no? Sí, hay ¿Cómo? laburos que todavía se siguen, acá me dicen que está pixelado, pero ahora ya, yo ya te veo bien, me parece que está resuelto. No sé por cuánto tiempo. Ahí te congelaste. A ver, hola, a ver, a ver. Ahí, ahí se cortó, pero ahora está, ahí estás, ¿Estoy? ahí estás, ¿Volví? ahí Ahí lo pasé volviste. a datos. Puede ser que el servicio de internet sea deficiente, aunque paguemos una fortuna. Te decía que está la división sexual del trabajo, aún hoy sigue vigente una división sexual del trabajo. Sí, sí, en realidad está basada en roles de género asignado, ¿no? Porque, y acá tiene que verlo, como hablábamos en esta construcción social de estas expectativas, estos estereotipos, ¿no? Desde el momento en que nacemos, y antes también diría, digo, nuestra progenitora eh, va a asignarnos una identidad de género ligada a ese sexo, ¿no? Digo, ahí ya hay una expectativa. Voy a tener una nena, voy a tener un varón. Digo, bueno, ¿y qué viene de la mano con esto? Digo, volvemos al cuadro clásico del osito azul y el osito rosa en la puerta de la clínica, ¿no? Pero estas cuestiones que parecen pavas, tal vez, digo, que parecen detalles, digo, van a generar condicionamientos en lo que es el trayecto formativo de los sujetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a limitar las posibilidades, ¿sí? Si nosotros tenemos una hija, una niña, y, y bueno, y tenemos la cuestión clásica de la cocinita, la limpieza, digo, las artes, digo, no vamos a estar estimulando por ahí alguna cuestión más de prácticas físicas, de cuestiones que tienen que ver con la lógica, digo, con otro tipo de actividades. Digo, ya estamos asignando a través de la costumbre y de abrir el abanico de posibilidades un universo estipulado, muy chiquito, ¿no? Exacto, Eh, sí, sí. Tal vez no es la realidad de todos y de todas, de todes, pero sí ha sido la realidad de muchos y la sigue siendo todavía. ¿Mm? Y vos Y esto, fíjate, además, sí, 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 interesantísimo lo que planteas porque además, digo, aparece siempre generalmente del lado de la mujer lo asistencial, ¿no? No porque no pueda ser asistencial, pero aparece esta idea de que el sexo femenino debiera estar relacionado con lo asistencial y lo masculino con la salida a lo social, y son conductas prefijadas, premoldeadas a y aparte, veces. esto tiene Julio, que a mí es lo que tal vez más quiero destacar siempre en este punto. Digo, se generan condicionamientos no solo para las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros ubicamos a la mujer en el rol de cuidado, de la emoción, de la debilidad, de la que debe ser cuidada, también estamos ubicando a ese niño en el que no puede llorar, el que no debe demostrar sus sentimientos, digo, y estamos guiando también esta construcción de masculinidad hegemónica, ¿sí? Digo, esto no tenemos que perderlo de vista, ¿sí? Porque si bien la construcción social del patriarcado, que eso, bueno, es mucho más amplio, digo, está basada en esta dominación, en que el hombre tiene que tener estas características hegemónicas de dominación sobre la mujer que debe ser sumisa. Entonces, lo estamos haciendo con nuestros niños y nuestras niñas desde muy pequeños. Y siempre, fíjate que estamos hablando de niños y niñas. Ni siquiera estamos dando espacio a identidades disidentes. No existe todavía, digo, en estas cuestiones que se están pensando, no es que no exista, sino que todavía nos falta dar una vuelta de rosca. O sea, no estamos pudiendo con este binarismo, ¿sí? Todavía nos falta empezar con hablar de niñas con otras identidades. ¿Sí? Es como que Me ese es un... encanta, me encanta verte tan efusiva porque así sos Ah, cuando trabajás conmigo en el hospital, ¿viste? Y esa fuerza que te... No, me encanta, ¿viste? Me encanta. Porque además,
digo, en esto que estás planteando, lo que estás diciendo es, paremos un poco la mano con la asimetría en la distribución de las tareas, en la distribución del capital y en los espacios de laburo, ¿no? Es que, Julio, acá hay una cosa que aparte tenemos que hacernos cargo los cientistas sociales, ¿no? Digo, vos antes dijiste cuando empezaste la charla, no conozco muchos antropólogos o antropólogas, digo, porque nuestra formación como científicos sociales, como cientistas sociales, así como la de muchas otras disciplinas, nos deja atrás de un escritorio, y es muy poca la gente que sale de ese espacio tradicional, digo, de ese espacio académico, y sale a hacer gestión, digo, gestión de políticas públicas, digo, porque acá, a ver, la equidad se da a través de la justicia, ¿sí? En la asignación de beneficios y redistribución de tareas, no desde otro lado. Digo, y los científicos sociales, los cientistas sociales tenemos que estar ahí, y no estaríamos estando. Claro, 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 absolutamente. Ailu, vos sabés que me encantaría, si querés lo cuento yo, pero me encantaría que lo cuentes vos. En el trabajo que hicimos en el hospital, ¿no? Con pacientes psiquiátricos, bajo modalidad de internación, ¿te acordás cuando en la asamblea hablábamos de los llamados piropos? ¿Te acordás? ¿Te acuerdas que se armó ese día? Sí, sí. Sí, se nos vinieron al humo los señores, sí, sí. Bueno, es que ahí entiendo yo que hubo varias cuestiones. Fue un día que empezamos a trabajar esto del piropo, del límite, ¿sí? Del consentimiento, de cuándo es sí, cuándo es no. Sí es cuando digo sí, no es cuando digo no. Que decir una cosa sobre el cuerpo de la persona, de la otra persona, o hacer un comentario poco apropiado no es un piropo, no es lindo, digo. Esto venía un poco de la mano en el momento que nuestro expresidente hablaba de los piropos. Me parece que fue más o menos para esa época, que es muy lindo Exacto. decirle algo a la chica por la calle. Bueno, este señor no tenía muy claro nada, ¿no? Pero en ese momento los usuarios se encontraron con mi directora en ese momento, una mujer también joven conmigo, que soy una profesional bastante joven a lo que es los parámetros del ministerio, y bueno, y ellos necesitaban acercarse a decirnos que les parecíamos lindas y que estaba todo bien, que no estaba mal. Digo, que nosotras estábamos equivocadas, que no Claro, nos claro, estaban ofendiendo. Digo, ellos claro. ponían en nuestra boca esas palabras. Esto es decir, era en un encuentro donde una asamblea de varones con un padecimiento mental, pero lúcidos, que de repente se trabaja el tema del respeto al cuerpo de las enfermeras, y aparece el tema de cómo se van a enojar si un piropo es algo lindo. Y ahí aparece la intervención de diferenciar esto del acoso, ¿no? Del acoso callejero. Sí, sí, hace muy poquito. Usted pensá que estamos hablando de procesos, digo, la perspectiva de género, estamos hablando de los últimos 40 años. Para que nos demos una idea, en la legislación nacional, la ley que incluye el acoso callejero como modalidad de violencia de género es del año pasado. O sea, Claro, claro, estamos. claro. Yo siempre digo en estas cuestiones, digo que nosotros podemos divagar, podemos pensar un montón de variantes, digo, pero Argentina tiene una reglamentación que es muy clara, ¿sí? Está estipulado lo que es violencia y lo que no es violencia. Digo, le puede gustar a alguno o no, pero es ley, y la ley debe cumplirse, ¿sí? La ley argentina, que la ley nacional se generó el año 2009 en Argentina, recién se le brindó presupuesto y se reglamentó en el 2015. Estamos hablando para procesos sociales, esto fue hace 2 horas, no más. Para hablar de procesos sociales estamos hablando 2 horas, como para pensar en lo que es la deconstrucción de estas estructuras que vienen montadas, digo, religiosamente, y utilizamos el término intencionalmente, hace cientos de años, ¿sí? Ailu, venimos hablando de la distribución del trabajo, venimos hablando de trabajos y de distribución del capital y del poder de acuerdo al sexo.
venimos hablando de la remuneración también, porque no es lo mismo lo que gana un hombre que lo que gana una mujer por igual cantidad de horas trabajadas. En el campo, como se dice en la cancha, en el barro, vos como antropóloga, ¿cómo visorás a las mujeres en cuanto a la conciencia social de reclamo a los derechos, de reclamo ante esta sociedad patriarcal? Mira, mi campo de aplicación fue siempre y es la salud, que es un espacio que está bastante feminizado, que dentro de estos roles, en la división sexual del trabajo, es un espacio de cuidado, digo, que es de los que las mujeres tal vez más ganaron en los últimos años. Entonces, es una cuestión que está un poco trabajada, ¿sí? Cuando hablamos de reclamos, de equidades, ¿sí? de garantía de derechos, acá el machismo no tiene género, ¿sí? Nos encontramos, no, el machismo no es patrimonio indiscutible de los hombres, no, esto no es así. Nos encontramos con muchas mujeres que parten esto de este discurso medio polémico, en mi entender, por no adjetivarlo de otra manera, de la ideología de género, ¿no? De esto de la ideología de género, están enseñando ideología de género, son estas feministas que vienen a decir que yo no pude o no puedo llegar a este punto o a este puesto de mi trabajo. En realidad yo lo que pienso en cuanto a esto es que todo lo que es el lenguaje, ¿sí? Y todo lo que es discurso tiene ideología, ¿sí? No hay un discurso carente de ideología. O sea, la ideología de género en realidad es una perspectiva que nos lleva a deconstruir roles asignados, ni más ni menos. Sí, todavía nos falta mucho, hay muchas mujeres que aún no pueden entender, que la perspectiva de género no habla solamente de la violencia física, psicológica, simbólica, que habla de desigualdad en las oportunidades. Claro, ese famoso techo de cristal, ¿no? Ese famoso techo de cristal hacia el cual hombres y mujeres, digamos, tienen, no, hay igualdad a veces, pero no equidad, digamos, no pueden llegar al mismo lugar. Es que vamos a pensarlo, a mí me gusta abrir un poco más la pelota todavía, un poco más la cancha. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la asignación de los cuidados, ¿sí? de niños, niñas, de niñas en general, de hijes, estamos asignándolo, como vos decías antes, pensamos en esto, en que la madre es quien se toma los días de licencia, que la madre es que participa del acompañamiento en las tareas educacionales, pero también es cierto que por reglamentación la mujer tiene, si mal no recuerdo, 60 días de licencia por maternidad y el varón 48 horas. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque estructuralmente como sociedad estamos favoreciendo estas cuestiones. Podemos tener un montón de varones, de hombres, compañeros, ¿sí? Bueno, en esta distribución, que tienen la misma concepción que nosotras y que están deconstruidos, pero también es cierto que hay parámetros normativos de la sociedad que no se lo permiten, y ahí va el patriarcado, ¿sí? Claro. El patriarcado genera desigualdades tanto para hombres como para mujeres. Sí, las mujeres somos las más vulneradas, sí, esto es cierto, y no hay que perderlo de vista. ¿Sí? Aylu, te quiero hacer una pregunta, pero me surge ahora y perdóname si te pongo en aprietos, pero como antropóloga, digamos, no todas las sociedades han sido patriarcales, no todas las sociedades son patriarcales. ¿Qué explicación podés encontrar para que se haya instalado este sistema tan fuertemente, especialmente en Occidente, ¿no? Bueno, en Oriente también, pero digo, por lo menos alguna, hay muchas, pero la que más te convenza. Bueno, a mí la que más me convence, lejos, porque soy medio fanaticoide, es la que nos da Foucault en Historia de la Sexualidad 1, ¿sí? Que es a partir de Michel Foucault, no sé, perdón, yo lo doy por sentado, pero porque lo quiero mucho en algún punto. Michel Foucault fue un filósofo francés que trabajó, un estructuralista, ¿sí? Que trabajó en Historia de la Sexualidad 1, 2 y 3, la historia de la sexualidad como una genealogía,
y él parte de la base que la familia tipo, la familia normal, tiene que ver con una institución generada para normar y reproducir la fuerza de trabajo en la sociedad moderna y en el capitalismo. O sea, claro, me fui como un claro, poco más para allá, claro, pero bueno. claro. Y ahí está bueno, voy a tomar una cosita más de Foucault, se los recomiendo con todo, digo, a mí Foucault fue una de esas cosas, yo digo que la antropología es una manera de ver el mundo y no es una disciplina, y Foucault a mí por lo menos me cambió mucho la perspectiva desde donde mirar. Él habla que las instituciones norman a los sujetos, generan normas y disciplina, ¿sí? Y bueno, y si nosotros pensamos en lo que es la educación, digo, y en este punto estamos en una charla de ESI, y esto es muy interesante, pensamos cómo disciplinan y norman a los sujetos, ¿sí? Generan normas de lo que está aceptado y lo que no. Digo, cuando nosotros generamos estos espacios dentro de una institución educativa, bueno, ¿estamos disciplinando a los sujetos o estamos generando colectivamente otra cosa? Claro, claro. Bueno, mira, hay una discusión que tenemos muchísimas veces en la escuela, más allá de lo histórico, nosotros somos una escuela de las llamadas escuelas normales, ¿sí? Como si hubiera otras que fueran anormales, pero que tiene que ver con esta con esta corriente normativizadora, normalizadora, ¿no? De homogeneización. Eh, Digo, no está mal a veces repensar los nombres de las instituciones. En el hospital, por ejemplo, nosotros hemos pasado de ser una colonia asilar a un hospital psiquiátrico, a un neuropsiquiátrico, porque va cambiando también la función social de la institución también, ¿no? Y cómo, vos lo estás diciendo muy bien, cómo las palabras van cambiando de acuerdo a estos paradigmas, ¿no? Eh, y ahí va cuando todo discurso tiene un contenido ideológico y político por detrás. Digo, pensar en esto es, en no, están bajando ideología. Cuando estás utilizando tu discurso, también estás utilizando ideología. Lo que pasa es que no lo deconstruiste y no sabes cuál. Claro, claro, Digo, claro. Porque entonces, cuando hablamos del patriarcado y hablamos del heteronormativismo, ¿no? Que son como, que vienen como concatenados, y en realidad lo que estamos pensando son sistemas sociales que se construyen en función del mercado también, ¿no? Eso que vos planteás, el trabajo y la necesidad de la reproducción para la mano de obra. es que es más amplio todavía. Digo, Foucault hablaba de eso pensando en una genealogía de la institución familiar. Pero digo, nos Explicar encontramos. qué sería la genealogía. La genealogía es un modo de analizar, si se quiere, vamos a hacerlo como muy simple, ¿sí? Sí, Es un modo de analizar la realidad a través de una construcción histórica, ¿sí? De una reconstrucción histórica, bien, ¿sí? bien. Para llegar al punto que yo quiero analizar hoy, empiezo desde allá atrás, desde el punto primero, que decido cuál es el punto primero, empiezo a reconstruir este trayecto formativo, ¿sí? Bien, bien. Si nosotros pensamos en cuestiones, digo, en el patriarcado propiamente dicho, no está dado solo lo económico, ¿sí? Los seres humanos somos seres complejos, ¿sí? Estamos atravesados por cuestiones no solo económicas, sino históricas, políticas, simbólicas, ¿sí? La simbología, digo, para el ser humano, el ritual, digo, y un poco acá también la voy a retomar a Rita, una nota muy interesante que estuvo haciendo en este contexto de aislamiento, el ritual, esto de que puede ser sentarse a tomar un mate, que puede ser un velorio, que puede ser un parto, digo, estos rituales que en el distanciamiento social están rotos, digo, generan una construcción cultural, ¿sí? Claro, claro, claro. Es mucho más complejo que lo económico. Y además hay algo ahí que también juega mucho, que es el tema de el placer, ¿no? Porque también cuando vos armás una célula del Estado llamada familia con una característica heteropatriarcal y heteronormativa, también lo que estás planteando es que el placer está al servicio de la reproducción también, ¿no? Bueno, y Y acá, no, sí, no, dale, terminala. no, y que a lo mejor el discurso religioso, que tanto cristiano, judío, musulmán, todas las religiones abrámicas, lo que más plantean es
placeres terrenales y placeres celestiales, digamos. Los placeres terrenales son los pecados más grandes. Por lo tanto, también hay una variable cultural religiosa que conforma el sistema patriarcal. Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, histórica también, y cómo esa variable fue mutando a lo largo del tiempo cuando en un inicio era aplicado hacia hombres y mujeres y después solamente quedó condicionado el cuerpo de la mujer, ¿no? Fíjate que en el catolicismo Cristo ni siquiera no surgió de una relación sexual, digo, como el cuerpo de la mujer siempre fue terreno en disputa, vamos a decirlo claro, ¿no? Digo, siempre se normó sobre nuestro cuerpo, y esto lo vamos a tener, digo, la discusión más grande que tuvimos en los últimos años a escala política es la discusión sobre el aborto, y es la normativa sobre decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Ni más Claro. ni menos, no nos vamos a meter en el brete, digo, Sí, sí, podemos meternos. nos metemos. Pero, porque Pero además, esto que vos decís plantea un concepto interesantísimo, que es el concepto de la virginidad, que es una gran mentira. sí, 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 sin lugar a dudas, y aparte, acá hay una palabra que me gustaría como resaltar de lo que vos venís diciendo, y es el disfrute, ¿sí? Porque está tan ligado el pecado, el tabú, la virginidad, digo, esto de, bueno, que no hay un conocimiento y no hay un disfrute del propio cuerpo. Digo, cuando nosotros pensamos en educación sexual integral, y estas jornadas son la muestra, la necesidad de la educación sexual integral, tenemos que tener ojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en Argentina la educación sexual no es una ley de orden público. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las regiones, cada una de las provincias tiene la potestad de decidir sobre lo que se da dentro de la educación sexual. No es igual para todo el territorio argentino, ¿sí? Entonces, en nombre de la educación sexual integral, hemos tenido tragedias en la Argentina, ¿sí? Con esta noción de sexualidad reproductivista, digo, con sesgos religiosos de cualquier fuera la religión, ¿sí? Digo, con cuestiones de estos movimientos de con mis hijos no, y digo, y nosotros como profesionales tenemos el deber y la responsabilidad de formar a nuestros niños, ¿sí?, en la libertad. Nosotros tenemos que brindar las herramientas. Y Bien. esto es algo que se tiene que discutir muy prontito a nivel legislativo. Ailu, te quiero llevar a un tema que me interesa mucho porque me parece que esto que hablamos lo pueden escuchar muchas chicas, chiques en general, que tiene que ver con cuando una relación comienza a transformarse en una relación patológica o violenta o empieza a haber signos de violencia que están muy instalados en este contexto que hablamos del patriarcado, donde el varón somete y donde debilita a la mujer, y por eso se hablaba de un sexo débil. ¿Qué señales o en general, de qué modo se puede advertir a veces a las chicas o a cualquier ser humano de cuando está en una relación violenta? Que no necesariamente tiene que ser porque sea golpeada. Exacto, ahí va. Normalmente, lo que es la ley de protección integral de violencias contra las mujeres, la ley nacional, habla de 5 tipos, la violencia física, la psicológica, la económica patrimonial, la simbólica, y me está faltando una. La doméstica. Bueno, ¿cómo? La doméstica. La doméstica es una modalidad, porque la ley nos plantea tipos. La obstétrica también. La sexual. Ah. La violencia sexual. Nos plantea distintos tipos. La violencia física, que es el golpe, ¿sí?, el empujón, la violencia que se ejerce sobre el cuerpo, ¿sí? Después la violencia psicológica, que es la violencia que tiene que ver con el maltrato verbal, con la humillación, con el control, con una dominación que va más a desarmar subjetivamente a la mujer. Después tenés la violencia sexual, que es la que atenta contra la sexualidad, no solo pensando en la violación y en el abuso sexual, sino contra las libertades reproductivas también. Tenés la económica patrimonial, que tiene que ver un poco con la cuestión del dinero y el manejo.
del manejo del dinero, digo, del manejo del tiempo que vos le dedicás al trabajo o a qué trabajo, digo. Y la simbólica que tiene que ver con estas cuestiones, digo, más estereotípicas, digo, que podemos encontrar en los medios de comunicación. Bien. Digo, más la famosa el corte de la pollerita de Tinelli, que se nombra tanto, digo, como para hablar de cuestiones más masivas. Ahora bien, ¿qué señales? Normalmente la violencia física es la última que aparece, ¿sí? Es la que nos va a dejar la marca, pero primero van a estar todas estas otras violencias silenciosas, ¿sí? Que nos hacen pensar que muchas veces nosotras tenemos la culpa, que nos dan vergüenza, porque sabemos que existe este tipo de violencia y cómo puede ser que me esté pasando a mí. Digo, claramente le pasa a un montón de mujeres en el mundo, digo, cuando hablamos de generar equidad y hablamos de normativas destinadas a grupos vulnerables, es porque es una realidad que está ocurriendo no solo a mí, sino a un montón de otras mujeres. Digo, lo primero es esto, es no tener vergüenza. Estamos hablando específicamente, pensando en las alumnas del Mariano Acosta, que tienen profesores, que tienen grupos de acompañamiento, tienen el cuerpo de acompañamiento docente, tienen los equipos orientadores, está siempre la línea 144, esto tengámoslo en la cabeza, 24 horas, 365, línea 144, puedo llamar, puedo sacarme las dudas, puedo llamar por mí, puedo llamar por mi amiga, no hace falta ser mayor de edad. Y si estoy viviendo algún otro tipo de violencia que no tiene que ver con una situación de violencia de género, niños, niñas, adolescentes tienen la línea 102. Digo, como, bueno, empezar a tener estos recursos, ¿sí? A mano, saber que son portadores y portadoras de derecho, ¿sí? Que puedan Aparecen, reclamarlo. aparecen como claramente alertas del estilo de críticas al modo de vestir, invasión a la privacidad en cuanto al uso del celular, por ejemplo, control a Las las redes amistades. sociales, las claves de las redes sociales, el qué me pongo, el qué no me pongo, el a dónde voy, el con quién estoy, lo hago porque te quiero, la verdad te celo porque te quiero, y acá empiezan a aparecer muchos mitos, lo que se llaman mitos del amor romántico, ¿sí? Que son estas creencias, estos símbolos que tenemos que por suerte, no sé, yo siempre pienso en Disney y en el Disney de cuando yo era chica y veo en el Disney de ahora, digo, donde las princesas toman otros roles, digo, donde hay otra construcción del amor, donde nadie te viene a salvar, donde no estás dormida y te besan contra tu voluntad, digo, como Claro, pensemos claro, en eso. claro, La Bella Durmiente estaba dormida, entró un extraño y le dio un beso y se casó. O sea, claro. En realidad, encima, el hombre, a ver, empecemos por un lado. Primero, la mujer nace de la costilla de un hombre. Es decir, que con la costilla de un hombre se es una mujer. Por otro lado, un hombre despierta a la mujer. Es decir, le da vida nuevamente, digamos. Y ahí no hay patriarcado, decime dónde. pero Eh, aparte decime por qué salí de la costilla y no del cerebro. O sea, que como del lugar más, perdón, que lo voy a decir, es un chiste, del lugar más inservible salimos, ¿no? Que salimos, qué sé yo, del corazón, ponerle otro símbolo de la costilla, vamos a salir. Digo, y no es, y lo estoy diciendo intencionalmente, digo, más allá que es un chiste, no salimos del cerebro para la religión no. católica, salimos de la costilla, Y ¿sí? además salen para que el hombre no esté solo. Pero salen y lo llevan a pecar, porque la mujer es la responsable del pecado. Nadie dice, perdón la expresión, nadie dice, ¿era tan boludo Adán que no pudo haber dicho no como la manzana? No, cayó bajo esta idea de los encantos femeninos que a lo largo de la historia aparecieron bajo distintas formas. La brujería, digo, la mujer era la bruja, pero el varón era el mago. Digo, no era lo mismo. Y ahí vamos, por ejemplo, y ahí me gustó pensar lo que vos decías de no puedo ser tan boludo para no comerme la manzana. Hace muy poquito hubo una figura de desahogo sexual, ¿no? De cómo la mujer está ahí para provocar y el hombre no puede contenerse. Digo, como si el deseo sexual permitiese cualquier cosa. Esto no es así. Digo, cómo Sí, sí. todavía en los discursos formativos y normativos se escuchan estas cuestiones. Digo, la importancia del análisis de discursos. Yo tal vez soy un poco pesada con estas cuestiones, pero digo, esto es lo que se pesquisa, digo, cuando Claro. hablamos. Digo, Sí, sí, tenés una persona que tiene que impartir justicia y considera que
hay un grupo de varones que violan porque tienen que desahogarse. Y Lamentable. sin ir más lejos, Julio, nos encontramos, para mí, el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, digo, fue un caso trágico, fue de los más fuertes, por lo menos a mí en lo personal, me resultó un quiebre, y nos encontramos con una justicia completamente patriarcal que dijo que los responsables del femicidio de Lucía no podían ser tan malos porque habían comprado factura y chocolatada. Digo, estamos hablando de estas cuestiones, digo, cómo nos atraviesa, por eso hablaba que también, digo, pensarlo más allá de lo económico. Digo, atraviesa todas las estructuras. Digo, y ahí es la importancia, y retomo la importancia de que cientistas sociales y profesionales con perspectiva de género estén en la conformación de las políticas públicas. Digo, porque ahí es Claro. donde tenemos que rompernos el cráneo. Digo, en pensar qué política, qué posibilidad de equidad le vamos a dejar a los argentinos y las argentinas, ¿sí? Por más de que sea un aporte mínimo. ¿Sí? Y Ahí es donde nos... ahí es donde la escuela, en este caso la escuela es fundamental, no digo que sea la única, pero es fundamental en advertir, en poder transmitir esto. Mira, hay algo que en general a mí a veces me preocupa, y lo comparto con vos y lo comparto con mis estudiantes, que es el hecho de que también hay que quitar esta idea de que la violación siempre se ejerce una fuerza física. Muchas veces la persona violada es una persona que queda paralizada. Eh, y creo que es en ese punto de la parálisis, más allá de que puede ser por la situación traumática en sí, es el punto en el cual queda sin respuesta. Por eso yo creo, lamentablemente, perdón, pero creo que hay que enseñar a gritar, a patear, a quizás por un canal de escuela no puedo decir muchas palabras, pero empezar a salir de esa situación dentro de lo posible, sea hombre Sí, o mujer, ¿no? Porque siempre está esta situación de la violación como fuerza. A veces los violadores son personas que manipulan de una manera sumamente astuta. sí, yo creo que también cuando hablamos de violencia sexual lo que hay que dejar claro que es entiendo yo, en mi entender, el mayor doblegamiento hacia una persona, ¿sí? Que después se va a basar en el secreto, en la vergüenza, ¿sí? Porque como nos enseñaron que todo lo referente a lo sexual, ¿sí? Es pecado y está mal y es privado, eh, cuando nos pasa alguna de estas cuestiones, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho reconocer que nos pasó, digo, es muy claro cuando vos estás hablando de una violación, digo, cuando pensando en la violación, representándola como una mujer caminando por la calle, llega un extraño, digo, y se da esta situación de agresión, pero eso no es la realidad de las situaciones de violencia sexual, ¿sí? Hasta hace no muy poquito, digo, las violaciones no estaban consideradas dentro del matrimonio, ¿se entiende? O sea, digo, ¿cuál es? No hablemos solo de violación, estamos hablando de un montón de avasallamientos sexuales, ¿sí? Que tienen que ver con otros tipos de violencia también, porque cuando hablábamos, y yo te decía, nunca se presenta sola la violencia física o la violencia psicológica, cuando en una relación de pareja llegás a estas instancias, estás arrasada subjetivamente, ¿sí? No Claro, claro. tenés la posibilidad de decir, no te pongas el preservativo, o digo, ponete el preservativo, o decirle cuando me dice no me pongo el preservativo, decirle no. Digo, tal vez no tenés esas posibilidades, porque estás tan arrasada, digo, estás en una relación de completa vulnerabilidad que no tenés esa posibilidad, ¿sí? Y en cuanto a lo que es, pensándolo un poco más amplio, en violencia sexual hacia niños y niñas, estas agresiones generalmente se terminan basando en el secreto y en la vergüenza, ¿sí? Por eso yo concuerdo con vos, hay que gritar, hay que decirlo, no es un tabú, no es culpa de la víctima, nunca es culpa de la víctima, ¿sí? Venimos de muchos años de discurso diciendo, pero ¿qué hizo? ¿Tenías a qué hora salió? ¿Dónde estaban los padres? No, nunca es culpa de la víctima, es culpa de la persona que la doblegó sexualmente y la agredió, ¿sí? Digo, esto como para dejarlo bien en claro, ¿no? Porque todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos padecer una situación de estas características horribles, digo, pero tenemos que tener claro que no es nuestra culpa, que podemos pedir ayuda y que va a haber alguien que nos va a ayudar,
¿sí? exacto. Vos sabés que hay una situación que a mí a veces me toca en alguna guardia o en algunas situaciones que tiene que ver con que también los abusos a varones, ¿no? Y que en general se da una situación donde hay muchísima más vergüenza a denunciarlo. Vos sabés que estamos acostumbrados a ver de repente patobicas que matan a golpes a un pibe, pero yo muchas veces les cuento a mis chiques en el aula el hecho de que cuántos varones a veces se pasan de alcohol o se pasan de cualquier otra sustancia y cuando hacen la revisión en los boliches y quedan dormidos, también son víctimas de abuso, ¿no? Y que después ni siquiera hacen los controles médicos necesarios por una cuestión de vergüenza, porque acá está la contrapartida también del patriarcado, ¿no? Esta cosa de cómo un hombre va a denunciar una violación, haber sido violado, y esto qué conllevaría. Eh, digo, fíjate que hay como esta situación de juego bien Foucaultiano de poder, ¿no? Ya no sexo, sino de quién tiene el poder sobre quién. Sí, y ahí aparece, digo, estas masculinidades hegemónicas, ¿sí? Digo, ¿cómo es ser hombre en Argentina? Digo, hay cuestiones que son básicas, entre comillas, ¿no? Digo, esto de te encontrás con un chico, no juega al fútbol. Digo, ¿cuántos nos encontramos, cuántos chicos que juegan al fútbol en la clase de gimnasia porque no les queda otra y odian jugar al fútbol? Y lo estoy llevando a un ejemplo pavo a propósito, ¿no? Digo, Sí, pero sí, cuando no me hablamos, sabe. es que sí, es que cuando hablamos de estos roles y estas asignaciones y estas expectativas, porque de última estamos hablando de expectativas que nos imponen y que después nosotros nos autoimponemos, ¿sí? Esas mochilitas o mochilotas de expectativas que vamos llevando a lo largo de nuestra vida sobre qué es ser mujer o qué es ser un hombre. Digo, mientras que nosotros no podamos empezar a sacar todos y cada uno de los objetos que tenemos, de esas expectativas que tenemos en la mochila, nos va a costar mucho poder. A mí me pasaba, odiaba jugar al fútbol, ¿no? Dicen, pero digo, todos nos encontramos, yo me crié con 5 varones, digo, mi hermano y 3 primos, y yo era la machona, y digo, y me costó un montón que me dejen jugar al fútbol, ¿se entiende? Digo, ¿por qué estamos limitando a los niños? Digo, Pero vos después fíjate que genera ahí, esto. claro, vos fíjate que ahí el juego, como algo tan didáctico, algo tan, si querés, inocente, porque ni siquiera hablemos del juego ya de competición, es un como si, donde prepara a un niño para para un rol futuro, ¿no? Entonces vos vas a la juguetería y todavía seguís encontrando el pasillo de los juguetes para nenes y el pasillo de los juguetes para nenas. Y donde Arroz en con cada leche me quiero juego hay casar. un como sí, claro. O sea, vamos a las canciones básicas. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrirme la puerta para ir a jugar. Te vas solo encima. Te abrí la puerta, me dejaste y te vas. O sea, digo, todo con una cuestión del chiste en el medio, pero digo, los niños aprenden jugando, ¿sí? Y es, inocentemente, el modo más fácil de aprender en esa etapa. Y no Y estamos claro, aprendiendo cuestiones inocentes, claro. ¿sí? Pero Atrás él de tiene, esto hay un paradigma, ¿sí? Hay un porque paradigma que además, hace, sí, sí, porque además, digo, está el juego permitido y el juego prohibido. Es decir, el juego, el varón puede jugar a la pelota, ahora, bueno, las mujeres juegan a la pelota por suerte y hasta se federan, pero en su momento era deportes para mujeres, deportes para varones. Bueno, ya está, y fue a ni juego. hablar, Julio, ni hablar cuando había alguna cuestión con connotación sexual en el colegio, digo, porque los niños deben ser asexuados. Y esto es un poco a lo que me refería, digo, cómo, que ahora por suerte empezamos a tener otra perspectiva hace un par de años, pero como los niños no podían tener cuestiones sexuales, no podían tocarse, digo, no, digo, había una cuestión de tabú sobre la sexualidad infantil. Digo, y esto tiene que ver con la construcción después que como adolescentes y como adultos y adultas hacemos de nuestra sexualidad. Porque Exacto. en algún momento la sexualidad irrumpe, viene a romper, digo, porque estaba completamente tapada, completamente en una cajita, digo, no había sexualidad, o había, y la encerrábamos. Digo, bueno, Y esto sí, hay sí, sí.
por eso es tan importante estas charlas porque la sexualidad también aparece como estas cuestiones de lo prohibido, de lo tabú, de lo no nombrado, y a veces de lo connotado como negativamente, ¿no? Eh, pero lo cierto es que esto lo estamos charlando para poder pensar esto que vos decís, qué es ser un hombre en la Argentina o qué es ser una persona en la Argentina, porque en algún momento dejaremos de llamarnos hombre, mujer, masculino, femenino y empezaremos a ser personas que no necesitaremos definirnos porque en la definición habría como un punto de límite y en realidad la definición es una necesidad de control, una necesidad de los estados para decirme qué sos. O Pero tal vez necesitaré definirme a mí mismo o terminar de entenderme más que definirme, digo, porque en estas cuestiones que aparecen como categorías, lo que termino es tratando de generar un conocimiento sobre mí mismo y sobre mí misma, ¿no? A través de cuestiones en común y de diferenciación. Pero digo, me parece que todo esto viene en la lógica de empezar a conocernos o bien, acompañarnos en este proceso de conocernos. Digo, desde la sexualidad, desde el género, desde la corporalidad, hablemos de cuerpo. Digo, como eso, esta división mente-cuerpo y el cuerpo siempre queda, ¿no? Bueno, venimos desde acá, y el cuerpo, digo, no nos vemos, ni siquiera. claro. Ailu, Digo, sí. tenemos que ir cerrando antes de que nos den de baja la charla, porque viste que hay un tiempo, y si no te dan de baja y te fue, te queda. Eh, en realidad me interesa como para cerrar un poco la charla de hoy y obviamente convocarte para otras futuras charlas, porque siempre nos quedan cortas las charlas con vos. Volver a repetir las líneas para poder pedir ayuda. Ujú. Sí, si querés, de hecho, después puedo dejarte el material a vos para que puedas facilitárselo a los alumnos, digo, con todos los números de contacto. Siempre Perfecto. violencia de género, siempre 144. Digo, en la capital federal existe otra línea que depende de la ciudad, que es la 137. Digo, por si algún momento en la 144, no sé, se cayó el sistema o lo que fuere. Niños, niñas y adolescentes pueden comunicarse por cualquier tipo de vulneración de derechos a la línea 102, ¿sí? Y recuerden, cuenten con nosotros, cuenten con los adultos. Digo, estamos ahí desde las instituciones de salud, desde las instituciones educativas. Si alguno o alguna no da respuesta, busquemos a otro, ¿sí? Pero siempre pedir ayuda. Esto como la clave. Bien, Ailu, al principio de la charla de hoy te decía que no conozco muchos antropólogos, antropólogues. Sos una de las pocas que conozco. Conozco a otras más, pero no a todas, pero sos una de las que más quiero, así que te quiero agradecer. Te quiero agradecer que te hayas tomado este tiempo y que nos hayas podido ayudar en esta jornada del Mariano Acosta que nos agarra en esta cuarentena, en esta pandemia, y el Acosta que es una escuela que en general no quiere dejar pasar estas fechas, no quiere dejar de hablar de derechos, es una escuela que siempre en general va adelante en cuanto a la lucha por los derechos. Te agradezco muchísimo, mucho. Muchas Y gracias a vos, espero, Julio. Muchas gracias, la verdad me encantó. Y sí les dejo a todos los alumnos, a todos los chicos del cole, utilizan las instituciones, rómpanos, golpeen nuestras puertas. El Estado está ahí para garantizar derechos, no para otra cosa. Empodérense, esto, así, a las puertas del Estado. gracias, te quiero. Yo también, Julio, muchas gracias. Chau, chicas, chau a todos.